Y las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Muy buenos días, feliz mañana para todos nuestros seguidores de Voces del Eje. Habla la región en los 1540 de la M, el fanpage del periódico La Patria. Es un gusto saludarles en esta mañana. Kevin Campiño, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Hoy estaremos hablando sobre una actividad que se estará desarrollando en la ciudad de Manizales relacionada con el autismo. Estamos en el mes del autismo, el pasado 2 de abril. Cifras, datos y sobre todo entender y comprender esta situación mental. No es una enfermedad, para que lo tengan muy presente. Y vamos a conversar precisamente para sensibilizarnos más acerca de este tema. Hoy marcamos un hito para Colombia y el mundo. Somos la primera empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua. En la industria licorera de Caldas cuidamos el recurso más valioso del planeta con responsabilidad, innovación y compromiso ambiental. Porque de donde nace el agua pura de manantial, nacen nuestros licores. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Bienvenidos. Voces del Eje. Habla la región. ¿Quién dijo que para bailar debías saberte los pasos? ¿Quién dijo que por ser costeño no podía gustarte el frío? ¿Quién dijo que si eras del interior no podías gozarte un vallenato? Celebra y vive sin fronteras, como tu aguardiente amarillo de Manzanares. Aguardiente amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Necesitas dinero para una emergencia o para avanzar en algo? En Confa Créditos tenemos una opción para nuestros afiliados. Ingresa a confa.co y solicita tu Instacrédito, una alternativa 100% digital, con viabilidad instantánea y desembolso al siguiente día hábil. Aplican condiciones y restricciones. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. Productor Agropecuario de Caldas, esta información es para usted. Gracias a la Ley 2046 de 2020, hoy tiene la oportunidad de vender directamente sus productos a las entidades públicas. Si usted produce alimentos, regístrese y haga parte de este mercado que fortalece el campo y apoya a nuestros productores locales. Ingrese ahora a www.caldas.gov.co y regístrese en el micrositio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de Caldas, por un campo más productivo y feliz. En Voces del Eje, esta es nuestra invitada de hoy. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Eje Habla la Región. Es un gusto saludar a esta hora de la mañana a la docente Paula Ladino. Paula, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Rubén, muchísimas gracias nuevamente por abrirnos este espacio, pues para contarles a la ciudad todo lo que estamos haciendo. Claro que sí, en torno al tema del autismo. Y vamos a comenzar con un dato, una estadística que entrega la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 100 niños tiene esta condición mental. ¿Qué es lo primero que siente un padre, una madre de familia cuando es diagnosticado su hijo, su hija con esta condición? Bueno, esa es una pregunta súper importante porque realmente sucede mucho y es que como el autismo aún es una condición tan desconocida, los papás se asustan mucho. Eso es una noticia pues que a uno le impacta mucho. Yo lo viví. Pues yo a mi hijo le descubrí el autismo muy pequeñito, entonces yo pienso que he tenido un proceso para vivir ese duelo y para vivir todo ese tipo de situaciones, pero es difícil. Yo creo que cuando lo diagnostican con cualquier tipo de condición, pues es complicado, pero como el autismo es tan poco conocido, pues también uno dice, ¿y qué es eso? ¿Y yo cómo hago con mi hijo con esta condición? Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país no tenemos una cifra, un dato estadístico exacto, porque desafortunadamente estamos observando la crisis que se está presentando en materia de salud y mientras unos se preocupan por los números económicos, pues en este tipo de casos tal vez no les importa mucho. Sí, pues realmente es muy complejo. Bueno, yo pienso que actualmente se ha dado un poquito más el diagnóstico de esta condición.
Pues porque los papitos estamos un poquito más conscientes de que nuestros hijos pueden tener un desarrollo diferente y que ya no es tan malo pues que suceda. Pero claro, el sistema de salud no nos ayuda, ¿cierto? Primero en el diagnóstico y segundo en el tratamiento, porque es que una cosa es que, bueno, a mí me digan, su hijo tiene autismo, ¿qué hago con eso? Sí, realmente el proceso para que él lleve un desarrollo más digno requiere de muchísimas cosas, como son las terapias, como son la medicación, como son los especialistas, los estudios médicos, y eso es en lo que nos están fallando muchísimo. Hablemos ahora sobre la sociedad, sobre la gente. En este 2026, durante la conmemoración del Día Mundial del Autismo, se ha trabajado por una palabra clave, inclusión. ¿Qué tanto se ha avanzado en el caso de la ciudad de Manizales? Bueno, yo creo que sí hemos avanzado, tenemos mucha apertura desde la Secretaría de Educación respecto a eso. Precisamente en el colegio que yo trabajo, pues nos estamos enfocando muchísimo en el tema de inclusión. Sin embargo, falta muchísimo, precisamente porque la palabra inclusión es demasiado amplia. Entonces nos dicen que inclusión es que recibamos a todos los chicos que tienen algún tipo de diagnóstico, pero ¿dónde está lo operativo para poderlos atender bien, dignamente y que ellos realmente puedan recibir la educación de calidad que merecen? Sin ánimo de victimizar, mucho menos, si analizamos esta condición mental, se le puede agregar otra, y esa la está padeciendo absolutamente todos los seres humanos, independiente de que se tenga esta condición, como lo es la depresión. Suma algunos factores, como por ejemplo el no poder ser incluido en un ambiente laboral digno, por ejemplo el tema académico, que no se encuentran colegios especializados para este tipo de población. Exacto. Precisamente eso es lo que ha llevado que el autismo muchas veces se considere más una enfermedad de salud mental, más que una condición de vida, porque precisamente como condición de vida no se tienen las condiciones, redundando, ¿cierto? No se tienen las condiciones. Entonces, finalmente, todas aquellas personas que no tienen la atención adecuada terminan padeciendo otro tipo de enfermedades mentales, como esa. Y es, claro, nosotros tenemos muchos chicos adolescentes y hasta personas adultas que están dentro de la condición, que tienen otro tipo de condiciones, empiezan a tener bipolaridad, empiezan a tener ansiedad severa, depresión, una cantidad de enfermedades mentales también que agudizan todo esto. Esa segunda que usted ha mencionado, la ansiedad, es también otra de esas patologías silenciosas, podríamos llamarlo, a nivel mental, que están padeciendo las personas. Volvemos a decirlo, independiente de su condición socioeconómica, de si tiene trabajo, de si tiene todas las condiciones, porque estamos en una realidad, y es que después del 2020 con este tema de la pandemia, pues no es algo nuevo, pero sí digamos que ha salido más a flote este tema de la salud mental. Se le ha dado más importancia, y en este caso, ¿cómo se trabaja con estas personas que tienen autismo, esta condición de ansiedad? Bueno, yo quiero también resaltar algo de lo importante que tú estás diciendo, y es que no solamente las personas con autismo tienen dificultades en su parte mental, sino también sus cuidadores. Quienes somos cuidadores de personas con autismo, como ellos normalmente tienen desregulación sensorial emocional, también para nosotros es muy difícil el cuidado de ellos, y además somos muy señalados por la sociedad. Y te pongo un ejemplo, yo tengo un niño de 10 años que todavía hace pataletas de niño de 2, y yo soy señalada por ser la mamá más alcahueta del mundo, cuando no saben que mi hijo cuando se tira al suelo es porque está desregulado totalmente y no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Paula, es que es tan fácil juzgar, es tan fácil uno criticar, es tan fácil uno decir cosas sin saber el fondo, sin saber lo que se vive tras las puertas de una casa en este tipo de situaciones. Exacto. Por ejemplo. Exacto, entonces por eso nosotros nos enfocamos mucho en el trabajo general, no solamente con las personas con autismo, también con sus cuidadores, porque nosotros también padecemos el síndrome del cuidador en muchas ocasiones, también padecemos ansiedad, depresión, a veces no acceder a los servicios de salud para nosotros es súper complicado, entonces también nos enfermamos nosotros. Entonces esto es un tema que por eso nosotros queremos generar conciencia, porque es un tema bastante amplio, que no se trata solamente, tiene un diagnóstico y ya. Estamos en Voces del Eje Habla la Región. Nuestra invitada es la docente Paula Ladino. Estamos hablando sobre
todo lo que tiene que ver con la organización, que más adelante les vamos a contar sobre una actividad que se va a desarrollar en Manizales para conmemorar el Día del Autismo, que ya pasó, pero debemos de tenerlo muy presente todos en nuestra sociedad. Nuestro recurso más importante, ahora reconocido mundialmente, la industria licorera de Caldas, es la primera y única empresa del sector licores de Colombia y una de las 10 primeras del mundo con verificación de huella de agua, inspirando a otras industrias a pensar primero en el planeta. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Una pausa y ya continuamos. Voces del Eje. Habla la región. Amiga, me llegó un paquete tuyo. ¿Ya te llegó? Ojalá te guste, es una carta. ¿Una carta? Déjame la abro. Ay, sí, es una carta, pero es un ron viejo de Caldas, carta de oro. Uf, mi favorito. Estas sí son las cartas que uno se merece. Mañana la llevo a tu casa. Si las cartas que mandas son para compartir, lo tuyo es el ron viejo de Caldas, carta de oro. Ron viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ron viejo de Caldas, 35% volumen de alcohol. El Teatro Los Fundadores se viste de gloria para una noche de ensueños con Gala Imperial Vienesa. Artistas de Italia, Rusia, Irlanda, Ucrania, Polonia, Inglaterra y Colombia te transportarán a la Viena Imperial con su majestad del vals, polcas, mazurcas y marchas y lo más selecto de la música imperial. Abril 17. Informes en tuboleta.com. Productor Agropecuario de Caldas, esta información es para usted. Gracias a la Ley 2046 de 2020, hoy tiene la oportunidad de vender directamente sus productos a las entidades públicas. Si usted produce alimentos, regístrese y haga parte de este mercado que fortalece el campo y apoya a nuestros productores locales. Ingrese ahora a www.caldas.gov.co y regístrese en el micrositio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de Caldas, por un campo más productivo y feliz. Voces del Eje. Habla la región. Muy amables por continuar con nosotros. Esto es Voces del Eje, habla a la región. Nuestra invitada, la docente Paula Aladino. Estamos hablando sobre autismo, una actividad que se desarrollará en la ciudad de Manizales el próximo domingo. Pero antes, Paula, es muy importante que cuando hablamos de autismo, por lo general lo relacionamos con una ficha de rompecabezas y el color azul. ¿Por qué? Bueno, en los movimientos anteriores, cuando se empezó a hablar mucho del autismo, se decía que la pieza de rompecabezas era la idea de poder encajar en la sociedad. Somos una pieza más de la sociedad y no aislada, porque recordemos que históricamente el autismo no era conocido, porque esas personas simplemente eran llevadas a centros de rehabilitación mental, amarradas y cero expuestas en la sociedad. Ahora decimos es precisamente que ellos también hacen parte de la sociedad, entonces la ficha es eso. Aunque se han cambiado muchos conceptos, actualmente ya se habla de un infinito de colores que también nos representa lo que es el espectro, se llama trastorno del espectro autista y quiere decir que un espectro tan amplio que todos finalmente los que tienen esta condición son sumamente diferentes. Paula, podríamos decir entonces que hay padres de familia que cuando el médico, el profesional en salud les dice su hijo padece o tiene autismo, ¿se dan al negacionismo? ¿Les da miedo afrontar la realidad? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que de las cosas que más sucede con los padres es negar la condición de su hijo. Además, porque cuando alguien tiene autismo en nivel 1, que es el nivel de apoyo más mínimo, y que a veces puede pasar muy desapercibido, entonces simplemente decimos, no, es que el niño es simplemente muy rebelde, o el niño simplemente no le gusta mucho el ruido, pero no es porque tenga una hipersensibilidad, o es que, ay no, es muy terrible para la comida, y no es porque sea selectivo alimentario. Entonces le buscamos excusas a eso, y eso pasa mucho, eso es normal. Yo creo que, bueno, yo nunca me negué a la condición de mi hijo, sí tuve una crisis cuando me la dieron, pero en mi familia sí tengo muchas personas que todavía viendo a mi hijo creen que es más exageración. Bueno, hablemos ahora entonces sobre la actividad que se estará desarrollando el próximo domingo en la ciudad de Manizales. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros año tras año, ya llevamos, este es nuestro 4º año, queremos sensibilizar precisamente a la sociedad. Utilizamos pues como la recreavía, que es donde hay mucha afluencia de público, para que nos vean.
Nos reunimos en toda la avenida Santander para hacer una caminata, nosotros lo llamamos la caminata sobre el Día del Autismo. Realmente es una caminata muy corta, porque cuando uno habla de caminata, no, ya piensa que vamos a trepar cerros y todo, imposible, porque muchos de nuestros niños con autismo también tienen otro tipo de condiciones físicas, porque les molesta el ruido, porque sensorialmente pues ellos de pronto no están aptos para algo muy largo. Simplemente lo hacemos para llamar a la sociedad a que conozcan esta condición, a sensibilizarlos a que acepten a las personas con autismo. Entonces nos reunimos en el sector del Triángulo, vamos a caminar hasta el Parque de la Mujer y allá vamos a hacer unas actividades lúdicas, recreativas, artísticas con nuestras personas con autismo y con toda la ciudadanía. Ya tenemos pues como algo bien especial para que todo el mundo lo disfrute y para que comparta también con nosotros. Ahí está entonces la invitación que nos está haciendo Paula y todo este colectivo de personas que busca sensibilizar y que sobre todo entendamos la condición del autismo en nuestra sociedad. Exacto, sí, lo más importante para nosotros es que entendamos que existe y que ellos hacen parte también de la sociedad, que no los veamos como bichos raros, que son personas como nosotros y que finalmente la forma de incluirlos no es solamente reconociendo que tienen algo, sino que todos somos diferentes. O sea, yo siempre lo he explicado así, todos los seres humanos somos diferentes. La persona con autismo tiene un nivel cerebral también totalmente diferente, de pronto son un poquito más diferentes que nosotros, pero finalmente son personas. Entonces lo más importante es eso, que los incluyamos, que conozcamos, que sepamos también cómo hacer para incluirlos, que si yo sé que tiene hipersensibilidad auditiva, pues yo no voy a gritar o no voy a poner la música a todo volumen. Si yo sé que no le gusta que lo toquen porque le molesta en la piel, pues no voy a estar a toda hora agarrándolo, ¿cierto? Es simplemente detalles pequeños que van a hacer que una persona con autismo se sienta bien en la sociedad. Pues Paula Ladino, docente de aquí de la ciudad de Manizales, muy amable por acompañarnos, por hacernos esta invitación. Recordémosle entonces el recorrido, la hora, el punto de encuentro para que todos los manizaleños este próximo domingo, día de recreería, pues puedan disfrutar. Bueno, la invitación muy, muy especial para toda la ciudad de Manizales, no es solamente para nuestra organización, la Red TEA Caldas, que somos quienes estamos organizando, sino para toda la ciudadanía que nos acompañe el día domingo desde las 9:30 en el sector del Triángulo, para que camine con nosotros hasta el Parque de la Mujer, para que conozca a nuestros niños, a nuestros adultos con autismo, para que conozca a las personas que vivimos todo el tiempo con personas con autismo y empecemos a comprender que somos parte de la sociedad. Vamos a estar con camisetas azules porque pues es un color que siempre ha sido representativo para el autismo. Si nos quieren acompañar con la camiseta azul y si no, no importa. Lo que queremos es que nos acompañen y nos conozcan. Como la primera empresa del sector licores en Colombia con verificación de huella de agua, este logro en sostenibilidad también es de quienes creen en el progreso. Agradecemos a la Gobernación de Caldas este trabajo en equipo por nuestro territorio. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Una pausa y ya llega la información deportiva. Voces del Eje. Habla la región. Uy, qué frío está haciendo. ¿Un roncito o qué? Uy, qué calor. Apenas para un roncito. Estoy como desparchado. ¿Y si nos tomamos un roncito? Si eres ese amigo que resuelve, lo tuyo es el licor de Ron Viejo de Caldas Esencial. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Licor de Ron Viejo de Caldas, 29% volumen de alcohol. ¿Necesitas dinero para una emergencia o para avanzar en algo? En Confa Créditos tenemos una opción para nuestros afiliados. Ingresa a confa.co y solicita tu Instacrédito, una alternativa 100% digital, con viabilidad instantánea y desembolso al siguiente día hábil. Aplican condiciones y restricciones. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. Productor Agropecuario de Caldas, esta información es para usted. Gracias a la Ley 2046 de 2020, hoy tiene la oportunidad de vender directamente sus productos a las entidades públicas. Si usted produce alimentos, regístrese y haga parte de este mercado que fortalece el campo y apoya a nuestros productores locales. Ingrese ahora a www.caldas.gov.co y regístrese en el micrositio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de Caldas, por un campo más productivo y feliz. Los deportes en Voces del Eje. Y antes de presentarle la información deportiva, le recordamos la Gala Imperial Vienesa este viernes a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, con artistas de Italia, Rusia, Irlanda, Ucrania, Polonia, Inglaterra y Colombia.
como en los salones más importantes del mundo. En esta ocasión la ciudad de Manizales será el epicentro. Boletas en el teatro, escuchen los precios para que los tengan muy presentes. Palco general 80.000 pesos, luneta general 100.000 y platea general 130.000 pesos. Descuento especial para compras mayores a 10 boletas. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal, mi estimado Rubén Darío? Saludo cordial para usted y la gente que hasta ahora está sintonizada con Voces del Eje Habla la Región. Bueno, señor, ¿cómo va todo? Ayer entonces tuvimos baloncesto, sigue la Champions League y se avecina también lo que tiene que ver con el partido del Once Caldas. Sí, señor, antes quería decirle que me encantó su artículo en La Patria. Muchas gracias. ¿La gente dónde lo puede ver a propósito para que la gente...? Mire, lo pueden consultar en el periódico La Patria, precisamente en la parte donde están los columnistas. Ahí podrá encontrar esto que hemos descrito, Juan, que es una realidad, que es un secreto a voces, pero que alguien tiene que decirlo. Sí, el tema que tiene que ver con el acoso laboral, pues ahorita, recientemente se habló y sigue siendo un tema, aunque se ha apaciguado un poco, se han apaciguado un poco las aguas, el tema que fue tendencia en ese momento, la situación de Ricardo Rego y de Jorge Alfredo Vargas. Pero aparte de ese acoso de tipo ya personal, sexual, insinuaciones de pronto irrespetuosas, que son muy comunes también, a veces se toman como, algunos los tomamos como chanzas, y así se hacía, o sea, eran bromas o digamos comentarios un poco pasados de tono, un poquito verdes, como se diría en algún momento, pero la gente lo entendía, sabía de dónde provenía y quién se los decía, y la manera de decirlo. Pero pues ya luego todo se volvió muy complejo, como lo decíamos anteriormente, ahorita es muy pesado, es un intríngulis completo llegar y uno atreverse a decirle algo a una dama porque lo pueden tomar como un irrespeto, un acoso, una situación ya de carácter sexual. Me han escrito algunos colegas... Pero permítame, lo que usted escribió ayer pues hizo mención de eso básicamente, pero habló sobre otro tema que es el acoso laboral. Lo que pasa es que si vamos a hablar de una problemática, no es necesariamente lo que se denuncia o de lo que está recientemente, que es un acto desafortunado, por supuesto, pero que más allá hay otro tipo de circunstancias, de situaciones que se están presentando y que alguien las tiene que decir. Ah, sí, sí. Esto fue recopilado porque tuve la oportunidad de hablar con varios periodistas de diferentes ciudades del país, porque gracias a Dios tenemos conocidos no solamente aquí en Manizales, sino en Bogotá, en Cali, en Medellín, y conversando fue que sacamos estas conclusiones, porque el maltrato también, acudiendo, como digo yo, a la vieja escuela, no, es que así nos formaron. ¿Por qué, si usted fue víctima de un atropello, por qué tiene que seguir atropellando a los demás? Hay que parar la cadena. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Aparte, don Juan Harvey, usted también me estaba haciendo un comentario, ¿no? Que también le habían hecho usted algunos comentarios en la calle sobre esta columna. Sí, gustó mucho, porque es que eso es algo del día a día que poco también se conoce. Pero bueno, se me van a ir los minutos de deporte acá, pero es que mire, eso del maltrato psicológico al empleador, el acoso laboral, es que usted le estamos pagando y tiene que hacer esto, o se tiene que quedar hasta tal hora, excediendo los excesos en cuanto a los horarios de trabajo y algo que no esté determinado en el contrato. Y el salario. Eso también por ahí lo comentaron. Sí. Dependiendo de si es amigo o si es conocido o es recomendado, entonces merece X millones. Si es un don nadie que no tiene ningún padrino, puede ser muy buen periodista o muy buen presentador, pero no, a usted le damos el mínimo con prestaciones. Y otros aparecidos, porque hay muchos que son aparecidos, terminan ganando 4, 5, 6, 8 millones de pesos, pero bueno. Y de eso hay por aquí, muy cerquita. No. Le propongo Juan, para la próxima semana vamos a tener un programa, lo vamos a dedicar a hacer un análisis más exhaustivo sobre esto que se está presentando, no solamente allá en ese medio de comunicación nacional, no, en otros también. Eso lo vamos a hablar la próxima semana, ¿le parece? Sí, bueno, me parece bien. Estamos a nombre de Creo Vital, vemos el mensaje que les presentamos, un lindo detalle para que le regale a su secretaria, pero también a su hermana, a su hermano, a una tía, a la mamá, para que mientras va haciendo ahí en la cocina o está con las amigas en el costurero o tomándose un buen té por ahí en alguna cafetería. Días largos, ruido constante y el cansancio que no se ve, pero a veces un pequeño detalle lo cambia todo. Lámpara G, luz, parlante y 5 funciones en un solo diseño. Este día de la secretaria sorpréndela con el parlante G, 5 en 1. Bueno,
Como diría don León Londoño, que en paz descanse, mato grosso. Grosso modo, vamos a hacer muy rápidamente el análisis de lo que fue ayer el fútbol internacional. Preponderante lo de la Liga de Campeones de Europa, con un Luchito Díaz que a veces no aparece, que está muy tapado, muy opacado, tirado sobre una banda, pero cuando aparece y hace de la suya se convierte en figura estelar. Y eso fue lo que pasó ayer con don Lucho Díaz en el partido. Muy buen partido, qué cantidad de goles entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. El Bayern había ganado 2-1 en el Bernabéu y ayer terminó ganando 4-3, es decir, ganó los dos partidos, pero qué difícil fue la competencia ayer para el Bayern ante Real Madrid. Este equipo estuvo por encima del marcador en varias oportunidades y Lucho Herrera, después de estar perdiendo el Bayern 3-2, Lucho Herrera, yo no sé tanto como está el ciclismo, Lucho Díaz, después de estar perdiendo el Bayern, apareció una pincelada, se asoció con uno de sus compañeros y sacó un zapatazo impresionante para el 3-3, que en ese momento le daba la clasificación porque el partido aparecía como con tendencia de irse a 30 minutos más y de pronto a los penales. Pero apareció don Lucho Díaz, el crédito barranquillero, para darle la tranquilidad, y luego apareció un cuarto gol de Olise, o uno le dicen Olise, otros Olise, jugador francés, qué calidad, un golazo también. Y obviamente la gente del Real terminó muy ofendida, terminaron, como se dice, para ahí terminaron muy picados, ofendidos por el tema de la expulsión de Camavinga. Que si la gente lo mira a la luz de, la gente está analizando que una falta que no va para amarilla, pero no es solo la falta. Él comete una falta, ya tenía amarilla, digamos que hasta ahí no, el árbitro aparentemente simplemente cobre y juegue. Y el jugador llega y coge el balón, se lo lleva, lo transporta, entonces ahí fue que se condicionó la segunda amarilla. Terminó muy ofendida la gente del Real Madrid con expulsiones y todo, pero bueno. Entonces el Bayern a la semifinal que tendrá contra el PSG y la otra semifinal Atlético de Madrid con Arsenal, que habían clasificado el día miércoles. El partido del PSG con Bayern primero será en el estadio del equipo parisino el martes 28 de abril y al día siguiente, miércoles 29 de abril, la primera semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal. Eso es lo que tiene que ver pues con el fútbol internacional. Los equipos colombianos en la Copa Libertadores empataron todos de local, los 4. Y esta fecha jugaron como visitantes y han perdido 3 de los 4. Hoy juega Medellín ante Flamengo, que tiene 3 títulos en los últimos 10 años de la Copa Libertadores y es el actual campeón. De manera que hueso duro para el Medellín. Mañana les contaremos más detalles y les hablaremos del Once Caldas. Les presentaremos voces luego de la nota que tuvimos esta mañana con ellos en la zona mixta del Palo Grande. Cerramos contándoles entonces también de este gran evento que se viene el domingo a las 3 de la tarde en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de las Guerreras K-Pop. Este es el fenómeno que a niñas y adolescentes les está encantando y estará aquí en la ciudad de Manizales para que ustedes no se lo pierdan. Nos encontramos mañana en nuestro Viernes Cultural. Feliz día para todos. ¿Quieres estar siempre